Valen, si yo te pregunto, ¿cuántas veces te han dicho que no en este mundo de la psicología, abriendo puertas para hacernos conocer? ¿Qué te ha enseñado? Muchísimas. Gaby, que la percepción tuvo que derrumbarse en mí, porque cuando inicié tenía muchos miedos y cada vez que alguien me decía no, pensaba que era que yo no era lo suficiente. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Lunes con Bienestar. Les saluda Valentina Álvarez, psicóloga del Centro Mente y Vida, certificada en Psicología del Desarrollo de la Infancia y de la Adolescencia, Psicología Clínica y Magíster en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo. Hoy nos acompaña nuestra querida Gabriela, bienvenida. Hola, mi Valen, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, Bueno, me gracias. presento a todo el público, soy Gabriela Gutiérrez, psicóloga, hago parte de Mente y Vida del grupo, también soy maestrante en psicología de la educación. En mis consultorios abordo todos los temas de ansiedad, depresión, gestión del duelo y otras patologías del ánimo. Hoy vamos a hablar de un tema súper chévere que es el miedo al rechazo. ¿Alguna vez has sentido ese miedo al no? Yo sí, Gaby, y yo estoy segura de que muchos de nosotros también lo hemos sentido y por ende hoy estamos aquí para encontrar cuáles son esas posibles causas y cuáles son también esas posibles soluciones que puede haber para abandonar un poco estos sentimientos que a veces nos impiden actuar y tener mucha calidad en nuestro día a día. Gestionándolos de una forma adecuada. Si esto te pasa a ti, quédate con nosotras. Bueno, Valen, cuéntame para ti qué es el rechazo. Gaby, el rechazo es un constructo súper amplio que varía según cada ser humano y según su estructura, su construcción, su cultura, la vida que lo ha forjado. Sin embargo, yo te puedo definir el rechazo como la negativa de aceptar la libertad del otro a decirme no, a pensar diferente, a construir una idea diferente, y eso es lo que a mí me impacta y me hace sentir que de pronto en ese momento lo que yo estoy diciendo no está siendo importante para alguien más, lo que estoy haciendo, cómo me estoy viendo, y es ahí donde hay que empezar a comprender la idea de la libertad de la otra persona para pensar y actuar diferente. Sin embargo, Gaby, el rechazo lo podemos abordar desde dos polos, desde el rechazo que es real, que es intencional, y desde el rechazo que se funde en nuestro interior como una percepción. Yo puedo sentir que me rechazan cuando en realidad es una idea desde la construcción de la otra persona que realmente le impulsa a pensar o sentir diferente. O puedo realmente experimentar un rechazo que va con toda la intención por alguna característica o por alguna acción. Entonces es ahí donde ahora vamos a empezar a definir cuál es cuál, cómo nos sentimos, en qué momento lo podemos experimentar y cómo gestionarlo. Sí, es muy cierto, mi Valen, ese rechazo, como por ejemplo hablábamos, eh, que muchas veces nosotros llegamos a un lugar y quizás por el color de nuestra piel o de cómo nos vestimos, todo esto miramos nomás con las miradas o el comportamiento de ciertas personas que nos rechazan y eso es intencional. Ya la percepción es algo ya más amplio de cómo nosotros tomamos esa situación y hacemos como esas emociones nos afecten, ¿no? Y muchas veces somos inconscientes. Me he dado cuenta que a veces somos inconscientes y no conocemos qué emoción nos está generando, digamos, el miedo a ese rechazo. Cuando me siento yo rechazado, cuando siento angustia por llegar a un lugar y no saber qué percepción van a tener los demás de mí. Cuando siento miedo por exponer mis opiniones, mis ideas. Pero esto proviene de alguna sensación anterior, ya sea de infancia, de adolescencia o incluso de ahora como adultos que hemos tenido que enfrentar y que nos ha dejado una marca a lo que nosotros denominamos trauma, porque el trauma es esa experiencia que nos cambia de alguna forma significativa. Entonces, ¿por qué yo me siento angustiado cuando
mi pareja me dice que quiere hacer un plan diferente al que yo le estoy proponiendo, ¿verdad? Ahí hay muchos problemas en cuanto a las relaciones porque siempre espero que la persona se acople a lo que yo quiero y me siento rechazado y me siento en negativa cuando me dicen no. ¿Cómo estoy percibiendo el no? ¿El no qué es realmente? ¿El no es un cierre? ¿Es una limitación? ¿O cómo consideras tú que podríamos decirle ahora a nuestra audiencia que puede empezar a identificar el no y que puede identificar cuáles son esos factores que le hacen sentirse de esa manera? Empezando desde mi experiencia y para mí, el no, esto es muy importante verlo de otra forma, ¿no? Porque para mí es otra oportunidad más, o sea, se me cierra esta puerta y otra se me va a abrir mucho mejor. Quizás no era el momento y no era el momento de estar preparada. Muchas personas, por ejemplo, están buscando el trabajo de sus sueños o están presentando pruebas para la maestría y no pasaron a esa maestría o esa universidad que tanto anhelaban. Sienten como ese temor, ¿no? Ese miedo a ese rechazo de que no lo hice, o muchas veces viene también a estos comportamientos de nosotros, ese forma como nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? A veces vienen como esas de sentirnos Menores, menor, menos que alguien más. exactamente menor. Lo que pasa, Gaby, es que el rechazo percibido, que es de nosotros, desde nuestra percepción, nos genera ciertos síntomas y creo que tú, yo, muchas personas los hemos vivido en algún momento. Y es que tenemos una especie de aislamiento. Nos empezamos a aislar, nos empezamos a sentir inseguros, nuestra autoestima también decae. Entonces evitamos ciertas situaciones que antes de pronto eran algo de disfrute, eran objeto de disfrute para nosotros y de repente ya no quiero ir a esa fiesta, de repente ya no quiero opinar lo que pienso, de repente ya no quiero expresar, de repente ya me frustro, me enojo, porque el rechazo también se representa en enojo y se representa en una contradicción, vuelvo a repetir, desde la libertad de alguien más. ¿Cómo puedo enfrentar el rechazo? Sencillo. Primer punto, las personas somos libres e independientes de actuar de una u otra forma, ¿sí? Aunque no se nos puede olvidar el punto que nos enseñaban en la escuela, y es que mi libertad llega hasta donde comienza la libertad de alguien más. Pero ¿cómo desde mi construcción yo puedo entender que debo aprender a clasificar el rechazo y no todo es rechazo? A veces es simplemente percepción. ¿Cuándo es percepción? Cuando de repente en mi infancia tenía una mamá o tenía un papá al que todas mis ideas le parecían inauditas, insólitas, no me escuchaba, me mandaba a callar y de repente ahora cada vez que alguien hace eso o percibo que alguien se está pareciendo a esa figura paternal, me lleno de enojo, me lleno de angustia, me lleno de temor y llega el sentimiento de miedo. También está la sobreprotección, ¿no? Que nos limitan a conocer, digamos, ciertos espacios como sociales, habilidades sociales que nos crean de pronto. Uno de padre quiere como de ponerle todo a sus hijos fácil y que no sufran, pero quizás es buena esa frustración, porque si no lidiamos la frustración, es que yo siento que es muy importante aprender a frustrarnos desde pequeños, no limitarlos, que si no pudieron, decirles si tú puedes. Y quizás uno querer resolverle todo a sus hijos está mal y va creándole, o sea, quitándole esas habilidades sociales que lo va a hacer cuando ya sea una persona adulta, poder resolver los problemas ante un problema de un trabajo o que si no, si alguien te cerró la puerta, bueno, entonces hay más posibilidades. Gaby, es que nosotros necesitamos el no. Un niño, queridos papás, necesitan el no para construir identidad, para construir personalidad, carácter. Estas son características que a veces nosotros obviamos, pero que son muy importantes. Este niño que crece en una sobreprotección, en donde a todo se le dice sí, es el niño que con facilidad se ofusca, pega, muerde cuando el compañerito le dice que no le presta su juguete. Este es el adolescente que fácilmente nos cae en una depresión porque la niña
o la persona que le gustó le dice, no quiero estar contigo, porque se acostumbra a recibir siempre lo que quiere. Lo que quiere. Es importantísimo el no, El Gaby, no. para nuestros hijos, para nosotros. La construcción de la personalidad. Y yo creo que, Valen, si yo te pregunto, ¿cuántas veces te han dicho que no en este mundo de la psicología, abriendo puertas para hacernos conocer? ¿Qué te ha enseñado? Muchísimas. Gaby, que la percepción tuvo que derrumbarse en mí, porque cuando inicié tenía muchos miedos. Y cada vez que alguien me decía no, pensaba que yo no era lo suficientemente buena para hacer lo que hoy en día estoy haciendo, para tener nuestro consultorio, para llegar a tantas vidas, a tantas personas, para recibir tantos testimonios desde la gratitud, desde la transformación. Pero eso costó muchos no, costó muchas personas que iban a terapia y no regresaban, que apenas escribían y les comentábamos la cifra de inversión, respondían, de personas que no creían, de personas que no me veían y no nos veían en un punto de trabajo independiente y en la transformación que sabemos desde nuestro interior que hemos podido hacer en muchas vidas. El no solamente nos acompaña en la parte profesional, en la parte personal, como desde mi matrimonio, desde mi relación incluso también con mis padres, yo tengo que aceptar que a veces no soy ese ser que está en el centro del universo, al que todo se le tiene que dar tal cual lo planeó, ¿verdad? Yo le puedo decir a mi pareja, quiero esto, pero él me puede con toda su libertad decir, yo no lo quiero. Y ahí es donde o me frustro, o me enojo, o reacciono, o me entristezco, o entiendo que es intencional o que es solamente percepción y decido finalmente qué hacer. Y es uno, o sea, esa Confrontación. ajá, del ego, ¿no? Ese ego que nosotros también tenemos muchas veces, queremos como todo tan perfecto, al perfeccionismo. Y me han llegado a mis consultas esas personas cómo lidian con una ansiedad porque quieren todo, o sea, si no salió como ellos lo decían o lo escribieron o se lo imaginaban, se frustran, entonces dicen, Dios mío, o sea, ¿cómo lo voy a intervenir? ¿Cómo lo voy a hacer si no era lo que yo esperaba? Gaby, y es que el ser humano tiene dos facetas hermosas y completamente abismales entre una y otra cosa, y es que muchas veces o puedo dedicarme a frustrarme excesivamente por ese no, por esa sensación de rechazo, o puedo acostumbrarme y puedo de alguna forma organizar mi estructura y siempre estar dispuesta a aceptar un no, a tener sumisión, a tener que hacer siempre lo que los demás me pidan, porque me acostumbré a vivir en una percepción de frustración, de fracaso y de rechazo. Ese es otro abismo y ese es otro punto que el ser humano no debería llegar a tocar, y todos en algún momento llegamos a ese punto. Entonces, como me dicen no siempre, pues me voy a acostumbrar a ese no, voy a acostumbrarme a lo que digan los demás, voy a hacer siempre lo que alguien más me diga, y ahí me pierdo de ser dueño de mi propia vida. Y creando esa baja autoestima. O sea, Ese es el fondo de todo, la inseguridad, la baja autoestima, pero también asumir que algo tiene que ser solo de una manera. O me ofusco por el no, o me entristezco, o me acostumbro. Ninguna de las dos y es mira que opción. muchas veces nos ha pasado a cualquiera que nos tomamos personal algún comentario. O sea, no lo tomamos personal cuando muchas veces un comentario que ni va dirigido a uno y uno dice, no me lo está diciendo a mí. Sí, entonces es como esta forma, como ya exageramos. Y esa constante aprobación de los demás. Por ejemplo, siempre tenemos si te gustó o no te gustó, como esa constante aprobación. Y si no recibimos lo esperado, entonces pues
Ahí llegan nuestros bajonazos emocionales que tanto nos afectan. Gaby, esto es una realidad que nos hace que hace parte del día a día de todos los seres humanos, pero qué rico que podamos en estos espacios hablar de temas tan especiales y tan únicos que llegan en el día a día. Es importante, Gaby, entender que hay tips para aprender a enfrentar ese no, y más que comprender de dónde viene, porque vuelvo y les repito, es una sensación que de algún lado se adquirió, que de alguna situación nosotros hemos vivido. Entonces, ustedes que nos están mirando allá en casita, recuerden que nada proviene de la nada. La sensación más mínima de alegría, esperanza, temor, enojo frente a alguna reacción que tengamos, viene de algún acontecimiento pasado, es decir, nosotros somos construcción y somos respuesta. Entonces, Gaby, háblanos de esos tips que Bueno, tenemos. esos tips son muy importantes, aprender a reconocer y aceptar esos miedos que tenemos. Todos tenemos miedo en algún momento, de pronto, como hablaba, de no ser aceptados o de pronto ese proyecto que teníamos no se dio. Entonces, reconocer que nos da miedo, sí, pero que si no se pudo, otra puerta se va a abrir. Gaby, hay un ejemplo básico para ese pequeño tip que tú das ahí y se lo pongo mucho en la mesa a mis consultantes en el momento en que tienen temor al hablar en público. Entonces yo les digo, cuando ustedes tengan un público, reconózcanle a ese público la importancia del tema que ustedes van a tratar y la importancia del sentimiento que ustedes tienen en este momento, con Ajá. palabras como con nervios, con susto, pero aquí Aquí estoy estoy. frente a ustedes, ¿sí? Ajá. Si hay una persona que en su momento me inspira algún tipo de tensión, es decirle, mira, para mí no es fácil estar aquí, pero te lo voy a decir, te lo voy a manifestar y aquí estoy. Es intentarlo y de alguna forma exponerme. Cuando yo reconozco, mi mente al saber que ya hay una tranquilidad de reconocimiento, Esa observación. relaja un poquito todo el sistema y me ayuda a fluir con más tranquilidad. Por eso es muy importante observar nuestros comportamientos. Y ser conscientes en Desde cada momento de ellos. ajá. Otro es cambiar la percepción al rechazo, ¿sí? Y mire que el rechazo es como reestructurar de pronto esa negativa, como hablamos, y más bien a un aprendizaje. ¿Qué he aprendido de pronto de este rechazo, de esta persona que me dijo que no a lo que quería? Entonces, Identificar, Gaby, ah, ¿esto es intencional o es desde lo que yo siento? Es importante hacer el ejercicio de percepción y lo hacemos sencillo y es con un número 6. Si yo te pongo en la palma un número 6, tú vas a ver el 9 y yo voy a ver el 6. Esa es la percepción. Entonces, ¿por qué no cambiamos un poquito la hoja? ¿Por qué no le damos vuelta a la página y miramos qué más hay para poder ajá, cambiar esa sí, percepción? trabajar en nuestra autoestima. Si no Total. creemos en nosotros mismos, no tenemos ese amor propio que dejamos de pronto muchas veces, no tener esa marca personal definida. Muchas veces nos dejamos influenciar por muchas veces hasta por las tendencias de modas o porque mi amiga habla así o le gusta y no nos gusta, pero querer ser aceptados en un entorno social o que nos sintamos como aceptados hace que como que quitemos todos esos principios que nosotros tenemos y vamos creando esa baja Y autoestima. esa barrera con los demás. Gaby, ahí también es importante el hecho de cuidar nuestra presentación personal. Hay personas que llegan a consulta y llegan con una barrera emocional y física para tener contacto con los demás por miedo a ser rechazados. Pero si tú ves, estas sensaciones se acompañan de malos hábitos de higiene, de malos hábitos de sueño, ¿sí? Son personas en su mayoría desordenadas consigo mismas. Entonces desde ahí se empieza un trabajo que es muy bonito y es muy interesante, a cómo si tú sientes miedo a ser rechazado porque de pronto no vas a tener un olor corporal agradable con la persona que te gusta, vuelvo al mismo tema, Ajá. ¿cierto? ¿Por qué no empezar a trabajar
en ti, en tener ese olor corporal agradable, en ser esa persona agradable desde tu apariencia física, para que eso te regale un poquito de seguridad al momento de acercarte a esa persona. Y mira que Son cambios que nos generan impacto y que nos ayudan con nuestra autoestima. Mira que algo también de la autoestima es ese autoconcepto. Personas no saben quiénes son. Es una palabra, ¿quién eres? Cuéntame de ti. Y me dicen, no lo sé, o sea, se quedan pensando y es una pregunta que nos hace cuestionar muchas cosas. Es conocernos un Conocernos un poco poquito, más, ajá. Gaby, y en el profundo mar del conocernos a nosotros mismos sabemos que nunca llegamos a un punto total, pero sí es importante mirar qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, por qué eso nos gusta, por qué siento miedo al rechazo, por qué siento tensión cuando me dicen que no. Buscarle siempre el porqué a nuestras emociones nos ayuda a liberarnos de ellas y también a hacernos una exposición y hacerle frente a la sensación. Reflexionando también. Hay que Así reflexionar sobre las experiencias que nos han pasado también. Es como como retroalimentando tu punto de esos tips y qué más que el apoyo de un profesional también. Cuando esto ya se vuelva o se convierta en una situación que se nos dificulte gestionar, es importante acudir a un profesional o a una persona cercana que sea líder, que nos pueda orientar y que nos pueda hablar desde la verdad. ¿Sí? Y mira que esos pensamientos intrusivos que hablamos, ¿no? Estas personas tienden a sobrepensar demasiado y anticiparse a una situación. Hay gente que ha dejado de ir a una fiesta por pensar, ¿será que esta vestimenta sí va acorde a lo que es donde estoy invitado? ¿Me voy a sentir bien o rechazado? Claro que sí, Gaby. Por eso yo te decía, muchas veces, aparte de que es percepción y de que es intención, también es acción de cambio. Si yo me siento rechazado, si yo me siento en esa negativa por alguna situación que es ajena a mí, pues evaluar también qué tengo que cambiar en mí que pueda generar una mejor sensación. Es verdad, Gaby, yo no puedo pretender ir en pantaloneta o ir en short a un lugar en donde la etiqueta está sugiriendo un traje de gala. Yo no puedo pretender estar todo el tiempo en función de un celular y de llamadas en un banco en donde me están diciendo que está prohibido. Eso no es rechazo, eso es adaptación a las reglas sociales. Entonces, mira cómo todas estas cosas influyen y no hay que mezclar unas con otras, porque la sociedad tiene que vivir desde un principio de reglas y nosotros también tenemos que ayudarnos un poquito con una mejor salud, con un mejor bienestar, percibiendo, por supuesto, aceptando, evaluando, revisando, pero también poniéndome la camiseta personal de decir, quiero mejorar desde lo que soy, desde lo que tengo, lograr mi mejor versión y mirar cómo esto me va a favorecer para que el rechazo no sea algo fundamental en mi vida, que genere impacto y que genere futuros malestares emocionales, Sí, Gaby. es muy cierto. Y la práctica de la autocompasión de nosotros, tratarnos con amor. Quizás muchas veces nos decimos cosas muy feas, tú no eres capaz, mira cómo estás, estas palabras tan feas. ¿Por qué no nos tratamos como tratamos a una persona cuando está triste y le damos un abrazo y nos abrazamos a nosotros mismos y decimos que es que tú puedes? Quizás estás en un error, pero lo puedes mejorar. Esa voz interior que tenemos es mejorarnos, abrazarnos, querernos. Y todo va de la forma también de estas relaciones, cultivar relaciones saludables con nuestros amigos, de quién nos estamos rodeando. Quizás ese círculo nos ha creado ciertas Limitaciones, limitaciones, miedos. miedos. Entonces también cómo analizar quién nos rodea. Yo siempre he dicho que somos las 5 personas que nos rodean, hablan de nosotros. Entonces es empezar a analizar, bueno, últimamente me estoy sintiendo así, ¿por qué? ¿Por qué me estoy rechazando incluso a mí mismo desde lo que pienso de mí? Lo que tú tocas es un tema hermoso y la autocompasión es necesaria porque es esa segunda oportunidad que nos damos a nosotros. Gaby, maravilloso, me No encantó a ti. compartir contigo este tema tan importante
y esperamos que de igual forma haya llegado a sus corazones este mensaje, y es aprender a dignificarnos, aprender a cambiar desde nosotros mismos esas cositas que no están bien, que podemos empezar a mejorar, y por supuesto entender las cosas como son. Y yo me llevo que todos en algún momento vamos a sentir el rechazo, pero es como lo vamos a gestionar y aprender, como decía la doctora Valentina, a ver si es desde la realidad o desde O desde la percepción. percepción. Gaby, muchas gracias. A A ti, ustedes en sus casitas, muchísimas gracias por estar aquí. Estos 20 minutos de podcast de lunes Lunes con con bienestar. Bienestar.